I want to thank you all for Muchísimas gracias a todos por habernos invitado. Es un gran honor para mí estar aquí con todos en Chile en la celebración de los logros de Darwin. Muchísimas gracias, es fabuloso. Ahora lo que quisiera hacer primero es introducirles a la idea de psicología evolutiva como un marco de investigación y darles algunos ejemplos sobre cómo ha sido aplicada usando la psicología de la cooperación. Y se presta a pensar en cómo el entender la naturaleza humana puede hacer interfaz con el entendimiento de otras instituciones y de la sociedad. Por lo tanto, en las últimas páginas del origen de las especies, después de que Darwin había presentado la teoría de la evolución por selección natural, él hizo una predicción bien arriesgada, bien valiente, y dijo: en el futuro distante veo campos abiertos para investigadores mucho más importantes. La psicología va a estar sobre una nueva base, la de adquirir cada poder mental. Más de un siglo después, un grupo de científicos, y muchos de nosotros estamos aquí, comenzamos a trabajar y a ver cómo Darwin, cómo su visión fundamental podía usarse como cimiento sobre el cual construir un enfoque más sistemático a la psicología. Fuimos motivados por desarrollos en una serie de campos distintos. Primero, había una revolución cognitiva a la cual se refirió Jan Dennett en sus palabras sobre Turing. La revolución cognitiva proporcionó un lenguaje preciso para describir los mecanismos mentales como programas que procesan la información, para describir lo que hace la mente. Segundo, avances en la paleoantropología, los cazadores-recolectores y primatología proporcionaron datos sobre los problemas que nuestros ancestros tuvieron que resolver para sobrevivir, reproducirse en entornos, en medios ambientes en los cuales lo hicieron. Tercero, investigación en conducta animal, lingüística y neuropsicología muestran que la mente no es una tabula rasa que pasivamente registra el mundo. Los organismos se hacen fábricas equipadas con conocimientos sobre el mundo que les permite aprender algunas relaciones muy fácilmente y otras solo con gran esfuerzo, si es que pueden. Es decir, la hipótesis de Skinner, de B.F. Skinner, que todo el aprendizaje es un proceso simple, regido por el castigo y recompensa. Su idea simplemente estaba equivocada. Entonces, lo último es lo que yo llamo teoría de juegos evolutiva. Es lo que colocó la biología evolutiva en un cimiento más formal de una dinámica de replicación y que cuenta cómo funciona adaptativa y cuáles son los criterios para llamar algo una adaptación. Pensamos que si uno tenía cuidado sobre las conexiones causales entre estas disciplinas, estas podrían juntarse en un solo marco de investigación integrado, en una forma que no había sido explorado antes, porque las conexiones eran entre campos en vez de dentro de campos. Y este marco se llama psicología evolutiva. El objetivo de la investigación en psicología evolutiva es descubrir, entender, mapear en detalle el diseño de la mente humana, al igual que explicar las implicancias de estos nuevos descubrimientos para otros campos. El objetivo eventual es mapear la naturaleza humana o representarla, y con eso es desarrollar especies típicas y procesos de arquitectura de la información en el cerebro. Como todos los científicos cognitivos, cada vez que la psicología evolutiva se refiere a la mente, significa el conjunto de dispositivos que procesan la información con tejido neural, que son responsables de todas las actividades mentales conscientes e inconscientes y que generan toda conducta. Y como otros psicólogos, los evolutivos prueban hipótesis sobre el diseño de estos procesos de información y dispositivos, estos programas, usando métodos de laboratorio, desde lo que es psicología experimental y cognitiva, al igual que métodos obtenidos de economía conductual, neuropsicología. Ahora, lo que permite a los psicólogos evolutivos ir más allá de los enfoques tradicionales para estudiar la mente es que hacen un uso activo en la investigación de un hecho ignorado, que los problemas o los programas de la mente humana fueron diseñados por selección humana para resolver los problemas adaptativos enfrentados por los ancestros cazadores-recolectores. Por ejemplo, encontrar pareja, cooperar con otros, cazar, recolectar, proteger a los hijos, evitar a los depredadores, etcétera. Por lo tanto, la idea de producir estos programas
tiene que ser en forma eficiente. El saber eso, el enfoque al estudio de la mente tiene que ser como un ingeniero. Se comienza con una buena especificación de un proceso de información adaptativa. Luego usted hace un análisis de tarea del problema y le permite ver qué propiedades tendría que tener un programa para resolver el problema bien. Este enfoque les permite generar hipótesis testeables sobre la estructura del programa que comprende la mente. Ahora, desde este punto de vista, hay conexiones causales muy precisas que vinculan los 4 desarrollos en un marco coherente para pensar en la naturaleza y sociedad humanas. Primero, cada órgano del cuerpo evolucionó para servir una función. El intestino digiere, el corazón bombea sangre, el hígado desintoxifica el veneno. El cerebro también es un órgano y tiene que extraer información del ambiente y usarla para generar conducta y fisiología. Desde esta perspectiva, el cerebro es una computadora. No con la arquitectura del notebook o el laptop o el desktop. Es una arquitectura distinta, pero es un computador en el sentido de que es un sistema físico que fue diseñado para procesar información. Sus programas fueron diseñados no por un ingeniero, sino por la selección natural, un proceso causal que retiene y descarta características de diseño sobre la base de cuán bien resolvieron problemas que afectaron la reproducción. El hecho de que el cerebro y que los procesos, que el cerebro procese información no es un efecto colateral incidental. El cerebro fue desarrollado para la selección natural para ser un computador, para procesar la información. Por lo tanto, si quiere describir su operación y la forma que capta su función evolucionada, uno necesita pensar en eso como compuesto de programas que procesan información. La pregunta entonces es, ¿qué programas han de encontrarse en el cerebro humano? ¿Cuáles son los programas típicos de la especie que, tomados en conjunto, comprenden la mente humana? El segundo punto, la conducta individual es generada por este computador evolucionado y responde a información que extrae del entorno interno y externo, incluyendo el ambiente social. Entonces, para entender la conducta de un individuo hay que entender tanto la información que registra la persona y la estructura de los programas que han generado su conducta. Y es común decir, bueno, el entorno lo hace. Sí, claro, el entorno lo obligó a hacerlo. Yo respondí al dong y ese está en el ambiente, pero la mosca vuela por esta nube y a mí este olor, una nube, más bien lo rechazo, pero respondemos en forma distinta por los programas de nuestro cerebro son distintos. Tercero, los programas del cerebro humano fueron esculpidos evolutivamente por los ambientes ancestrales y presiones de selección experimentadas por los recolectores y cazadores. Cada programa evolucionado existe porque produjo una conducta que promovió la sobrevivencia y reproducción de nuestros ancestros mejor que los programas alternativos que evolucionaron en la historia. Los psicólogos evolutivos enfatizan la vida cazadora-recolectora porque el proceso evolutivo es tan lento, toma miles de años para construir un programa de complejidad. La revolución industrial, aún la agrícola, eran simplemente inicios demasiado cortos para ser selectivos de un programa cognitivo nuevo. Entonces, aunque la conducta de los programas evolucionados generan o han sido adaptativos en ambientes ancestrales, no hay garantía de que así lo sea hoy. El ambiente moderno es distinto del ancestral, especialmente cuando se trata de conductas sociales. Ya no vivimos en pequeñas sociedades cara a cara, presenciales, de 200 personas, y muchos de los cuales eran parientes. Pero los programas cognitivos están diseñados para ese mundo. Ahora, lo que es más importante, el cerebro tiene que comprender distintos programas y cada uno especializado resolviendo un problema adaptativo distinto que enfrentó al ancestro. Es decir, la mente humana no puede ser una tabula rasa. De hecho, lo mismo es cierto para cualquier computador multitarea poderoso. Cualquiera sea el computador que uso. Tantas personas analizan datos y escriben programas que muchos computadores vienen equipados con una planilla y un editor de texto. Estos son programas distintos, cada uno con propiedades computacionales
funcionales distintas. ¿Por qué uno es para números y el escribir problema es un problema distinto? O escribir un programa, el diseñador que hizo un buen programa de análisis de datos no es apto para editar un artículo y viceversa. Imagínese tratar de escribir un artículo en Excel, o sea, sería horrible. Al lograr ambas tareas bien, el computador tiene dos programas, cada uno bien diseñado para tareas específicas. Ahora, los programas más especializados funcionalmente, mientras más tenga, el computador es más inteligente, o sea, más cosas para poder hacer. Ahora yo argumentaría que lo mismo es válido para la gente. Nuestros ancestros, cazadores, recolectores, estaban en un viaje que duró durante toda su vida. Tenían que resolver distintos tipos de problemas para poder sobrevivir y reproducirse según esas condiciones. Características de diseño, por ejemplo, escoger alimentos nutritivos, sería no muy apropiado para encontrar una pareja. Si yo escojo eso en lugar de casarme con John Tooby, estaría casada con una tremenda barra de chocolate. Bueno, ¿qué es lo que hace que sea algo buen alimento o buena pareja? Bueno, esos son dos problemas distintos. Y los problemas distintos requieren distintas soluciones evolucionadas. Esto se puede ver claramente con el uso de la teoría de los juegos y los datos de los entornos ancestrales para poder definir problemas ancestrales y después disecar todos estos requerimientos computacionales que se requieren. Por ejemplo, los programas diseñados para razonamiento lógico están mal diseñados para detectar a aquellos que engañan o el intercambio social. Y parece que hay programas que son especializados para razonar con respecto a la reciprocidad en el intercambio. Si uno quiere entender la cultura humana y la sociedad, tiene que comprender estos programas específicos de dominio. La mente no es como una cámara de video que registra pasivamente el mundo y que no imparte contenido propio. Los programas específicos de dominio organizan nuestras experiencias, crean nuestras inferencias, inyectan conceptos, motivaciones en nuestra vida mental, nos dan pasión, nos dan además marcos de significado que nos permiten entender las acciones y las intenciones. Hay pensamientos muy específicos que hacen que ciertas ideas, pensamientos nos parezcan razonables, recordables. Desempeñan un papel clave para determinar qué ideas y costumbres se van a diseminar fácilmente de mente a mente y cuáles no. Esto desempeña un papel crucial en la configuración de la cultura humana. Los instintos se piensan como el opuesto del razonamiento y a veces las personas describen el proceso evolutivo de los seres humanos como que esto borró los instintos y tenemos el razonamiento, el raciocinio con una R mayúscula. Hay programas que rigen el razonamiento y que tienen las siguientes propiedades. Son complejamente especializados para resolver un problema adaptativo, se desarrollan en todos los seres humanos normales, desarrollan sin ningún esfuerzo consciente, sin instrucción formal, se aplican sin conciencia de su lógica subyacente y son diferentes de otras habilidades para procesar información. Steve Pinker, en su libro The Language Instincts, dice que estas son las características que se asocian con un instinto. O sea, estos programas de razonamiento tienen todas las marcas de lo que pensaríamos nosotros es instinto. Estos circuitos especializados podrían considerarse como instintos de raciocinio, como naturales para nosotros sin esfuerzo, igual como hacer una red es fácil de hacer para una araña o un dique para un castor. Aquí tenemos la tarea de Charlie. Aquí tenemos un niño de 4 años. Este es mi amigo Charlie. ¿Qué dulce quiere Charlie? Un niño de 4 años le va a decir que quiere este. Este va a apuntar a este. Está bien. Bueno, ¿cuál es la gran cosa acá? Si uno le pregunta a la persona con autismo la misma pregunta, le va a dar una respuesta aleatoria. Puede apuntar a todos los dulces. La respuesta va a ser aleatoria. Y aquí está el punto clave. Si usted le pregunta a una persona con autismo qué dulce está mirando Charlie, la persona con autismo va a decir este. En otras palabras, saben exactamente qué dulce está mirando Charlie, pero no usan esa información para inferir qué es lo que quiere Charlie, inferir su condición mental. Algo en el proceso del desarrollo estuvo mal y ese instinto de razonamiento no se desarrolló. A veces son estos casos
los que llaman la atención, que hay algo ahí que hay que explicar y que consideramos como conducta habitual y como uno tiene que pensar en mecanismos evolutivos para explicar lo que estamos haciendo. Como especie, estamos ciegas a la existencia de este tipo de mecanismos, no porque carezcamos de ellos, sino porque funcionan también. Procesan información sin esfuerzo, de manera automática, y su operación entonces no se nota en el trasfondo. Esta estructura instintiva es tan poderosa que puede ser difícil imaginar cómo las cosas pudiesen ser de otra manera. Tomamos lo que se llama conducta normal, lo damos por hecho. No nos damos cuenta que la conducta normal tiene que ser explicada. Por ejemplo, todos los días uno comercia. Uno va al café, compra moca, capuchino, la persona le da el café, usted le pasa dinero, al menos eso es lo que hago yo todos los días. Uno da por hecho que al intercambiar bienes y servicios, las personas pueden mejorar. Pero ese tipo de cooperación para beneficio mutuo, que se conoce como reciprocidad, altruismo recíproco, intercambio social, no es común en el reino animal. Aunque es zoológicamente escasa, el intercambio social ha evolucionado en algunas especies, a los babuinos, por ejemplo, indicando que algunas especies han evolucionado programas cognitivos que son necesarios para poder efectuar esta conducta, mientras otros no. Y también a algunas de estas especies les falta lo que nosotros pensaríamos como inteligencia humana, ¿no? Yo nunca negaría que tenemos. Lo que le digo, sí, vayan y salven al mundo, le digo a mis alumnos, pero hágalo usando lo que ustedes saben sobre la naturaleza humana.